Ya son las 6 de la mañana con 52 minutos y vamos a hablar del tema penal de este caso con Fernando Ugaz Segarra, que es abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Ugaz? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por respondernos, doctor. Bueno, estamos frente a un hecho evidentemente grave. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal sobre este tema? ¿Cómo se sanciona? Bueno, en principio, este delito tiene una pena aproximadamente de unos 26 años de pena privativa de libertad. Es uno de los delitos más graves, digamos, que en nuestro Código Penal lo tenemos tabulado. Hay varias cosas, digamos, que hay que hablar con respecto a lo sucedido en Surco, en este caso los 5 jóvenes violadores en Surco. En primer lugar, es estas declaraciones que ha tenido el joven abogado a propósito de la vida, digámoslo así, social que se afirma de la supuesta víctima, ¿no? Que al final del día, déjeme decirles, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el acuerdo plenario de la Corte Suprema y muchas jurisprudencias han descrito que no se puede revictimizar a las personas víctimas de violencia sexual. No se puede hacer una victimización secundaria. O sea, la primera es ya la violación y la segunda es decirle tu vida social es agitada y por lo tanto un poco más tú eres causante de la violación. Entonces eso está prohibido. Prohibido, pero sancionable para un abogado que lo haga. Claro, definitivamente, porque yendo de lo mínimo, digamos, y graduando este hecho, en principio es una prueba impertinente. Indagar sobre la vida ligera o acuciosa de la persona, o si salía o no de su casa la persona, es un objeto de prueba impertinente, inútil, que no aporta absolutamente nada al hecho concreto, materia de investigación. Eso es lo mínimo para comenzar. Lo segundo es que en verdad distrae el objeto de investigación y coloca a la víctima como objeto de investigación y coloca al sujeto pasivo en el centro de la investigación, con lo cual, correcto, se está utilizando una serie de prejuicios para que se inunden dentro de la investigación, dentro de un proceso, y no los hechos en materia de investigación. De tal manera que ya este estilo de argumentación es algo que ya ha sido sancionado por la Corte Penal Internacional, porque hay que entender que en muchos casos el Estado ha querido acreditar, casos para terrorismo y para muchos otros casos, la vida íntima de las personas, la vida social de las personas, y el Estado peruano ha sido sancionado por tratar de descuidar el objeto de investigación e indagar sobre los temas de las víctimas. Han habido casos de militares y han habido casos de violaciones en el interior del país, donde de alguna manera se ha tratado de argumentar de esta manera y el Estado peruano ha sido sancionado. Entonces, lo que quiero dejar claro es que esta es una conducta prohibida para los abogados. Esto no puede ser un elemento a tomar en cuenta dentro de cualquier proceso de investigación. Lo segundo que quería yo precisar era si la persona que está en un estado etílico, en un estado de drogadicción, por decirlo de alguna manera, puede dar consentimiento con respecto al tema de la violación. En este segundo aspecto, también la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ha sido absolutamente claro. La persona que está sometida a estos niveles, ¿correcto?, de droga o alcohol y está en inconsciencia, no puede dar permiso, no puede dar autorización. ¿Por qué? Porque no puede estar consciente de lo externo, de lo que está acaeciendo, de lo que se está suscitando, ¿no? De tal manera que estos argumentos de que la señorita estuvo en ese estado y estando en ese estado me dio permiso de hacer
ya la Corte Suprema también ha sido ordenado en ese sentido, ¿cierto? Incluso no puede haber, o sea, el nivel de inconsciencia puede ser total o parcial incluso, ¿no? Pero Entonces, acá hay un dato adicional y es que en el examen toxicológico ha salido una sustancia que es para dopar justamente, que no es la marihuana, que no es cocaína, que no solamente es el alcohol. Habría que verificar en el caso en concreto si la señorita ha sido puesta en esa situación justo con fines de violación, ¿no? Porque aparentemente también los jóvenes, de lo que se han estado escuchando las noticias, aparentemente los jóvenes también han estado en positivo de droga y positivo de alcohol, ¿no? Ahora, esa circunstancia de positivo en droga y positivo en alcohol, si el escenario desde el punto de vista de la víctima termina estableciéndose también como un factor a evaluar, en este caso como para decir que no puede en esas circunstancias autorizar absolutamente nada, en el lado de los victimarios o posibles victimarios, podría ser un atenuante: yo estoy borracho, yo estoy drogado, no sé lo que hago, he perdido capacidad, he perdido conciencia y no soy yo, no me reconozco en esas circunstancias. ¿Eso podría ser, digamos, un argumento de la defensa? Ese es un punto sumamente importante a tomar en cuenta y evaluar, ¿no? Definitivamente que el estado en el que se hayan colocado estos señores, ya el sistema afirma lo siguiente, ¿no? Y tendría que evaluar si han estado en un nivel de inconsciencia, ¿correcto? En el cual ellos no pudieron dominar sus acciones, o todo lo contrario, que el nivel en el que ellos se encontraban fue tal que, estando en esa situación, estuvieron en un nivel de, digamos, conciencia parcial, que concertadamente yacieron con una joven, ¿correcto?, que lo observaron, que estaba disminuida en sus defensas, disminuida en sus controles, ¿no? Y por eso es que pudieron orquestar, organizar y yacer con la señorita grupalmente. Doctor, le pido por favor que se quede con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, pero le pido que se quede en línea para seguir hablando también sobre el tema de la prisión preventiva. ¿Iría en este caso una prisión preventiva o no? Regresamos con usted. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 9 minutos. Estamos con el doctor Fernando Ugaz Segarra, abogado penalista, justamente hablando de este caso en Surco de violación a una joven de 21 años. ¿Cómo está, doctor, nuevamente? ¿Ya nos escuchamos bien? ¿Sí? ¿Tenemos problemas? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, nosotros no logramos escucharlo, doctor, no logramos escucharlo. ¿Ahora sí? Bueno, ¿Estamos? ¿Sí? Yo los logro escuchar bien. Ahora sí. Bien, en este tema estábamos hablando de los atenuantes que pueden haber, así como agravante el tema del consumo de drogas y alcohol en el caso de los victimarios. No. Uy. Bueno, una pena, doctor Ugaz. Realmente nos hubiera encantado escuchar su punto de vista, porque este es un tema muy fuerte, que tiene varias aristas, ¿verdad, Giovanna? Sin duda el tema legal es probablemente el más importante. Y en el tema legal, el asunto de la mayor firmeza y radicalidad en los castigos. Pero ese es un asunto, digamos, de momento para resolver el tema y la aspiración de justicia de esta familia. El asunto es cómo nos sanamos como sociedad. Y ahí la ley termina siendo insuficiente. Exacto. Necesitas educación. Exacto. Necesitas familia. Necesitas que seamos mejores padres, que por supuesto empecemos a quitarnos esta armadura, porque tenemos armadura, que significan prejuicios, estigmatizaciones, forma de ver las cosas, sobre la mujer, sobre la relación hombre y mujer, sobre el valor y el respeto al cuerpo y a la vida de la otra persona en general, porque es por el valor en sí mismo. El ser humano tiene valor en sí mismo, más allá de que sea hombre o que sea mujer. Pero por supuesto, ya en la relación hombre-mujer,
lógicamente, el valor que tiene que tener la mujer en este tipo de situaciones. Y tal vez en lo menos trascendente de este caso, pero importante también, que es el cumplimiento de las normas. Sí, estamos hablando de un absoluto. No, pero estamos hablando además de un momento de pandemia, claro, donde supuestamente todos tenemos que estarnos cuidando. Y estos chicos aprovechan que hay una vivienda de una de las familias en que pueden ingresar porque está en alquiler o algo para hacer lo que se les dé la gana. Correcto. Bueno, a ver, la tercera la vencida. Doctor Ugaz, ¿podrían salvarse estos muchachos con la argumentación de... Bueno, la primera argumentación es lógicamente la más importante. Para ellos es que esto ha sido consentido. Ok, pero después, y a renglón seguido, las condiciones de droga, de alcohol y el efecto sobre su conducta, ¿podría terminar, digamos, ayudándoles en el proceso o no? No, de ninguna manera. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ahora sí. Ahora no. ¿Aló? Ahora sí. Sí. Entiendo. Ok, ya, listo. Miren, en principio no es comparable, no es transmisible. El tema del estado de falta de control, de falta de dominar su cuerpo, de no tener fuerza para resistir la violencia, todos esos son extremos generados por el alcohol y por un nivel de estado de inconsciencia parcial o total por parte de la víctima. Pero por el lado de los victimarios, correcto, ellos, correcto, a pesar de estar en ese estado, ellos toman decisiones. Accionan en relación al sujeto pasivo y son conscientes de hacerlo no de manera individual, sino son conscientes de hacerlo grupalmente, de tal manera que el nivel en el que han estado, sea con droga o alcohol, les ha permitido yacer y les ha permitido, digamos, realizar estos actos, de tal manera que para un lado, o sea, esto es para la víctima, se convierte en no permitirle a ella resistir, no tener las fuerzas para resistir, no tener control para ello, y para el lado de los victimarios, correcto, sí, tomar decisiones, entender de que a pesar de esa coyuntura han tomado las decisiones, claro. Y de tal manera que desde mi perspectiva no les va a servir, digamos, como atenuante este tipo de elementos. Doctor, ¿no? Una última pregunta de mi parte. ¿Existe argumentos para la prisión preventiva por 9 meses? Bueno, a ver, revisemos un poco. La norma exige 4 presupuestos. Uno de los presupuestos es la pena probable. En la pena probable, que serían más de 4 años, y en este caso la pena probable vendría a ser hasta 26 años de prisión preventiva. Uno de los segundos elementos es si existe peligro procesal o de entorpecimiento de la actividad probatoria. Aparentemente los jóvenes, digamos, no han estado respetando reglas de estado de emergencia, reglas en plena cuarentena, no se ha estado respetando temas de distanciamiento social, etcétera, y aparentemente han tenido una conducta reiterativa de hacer fiestas y una serie de cosas, de tal manera que hay algunos antecedentes, por lo menos hay algunas evidencias de que son personas que han estado rompiendo las reglas y normas y tomando alcohol y todo este tema. De tal manera que creo yo que ese va a ser un elemento que va a ser valorado por parte de la Fiscalía y de la Judicatura. Por otro lado, también con respecto al tema del entorpecimiento de la actividad probatoria, yo creo... estoy persuadido de que la Fiscalía va a utilizar el tema del acercamiento a la familia porque aparentemente se conocían, eran del barrio, digamos. Bueno, uno sería un ex enamorado y por lo menos varios muy amigos que tanto como dice el padre iban a la casa, o sea, frecuentaban la familia, era de confianza. Ok, entonces estos elementos del tema amical y el acercamiento, igual como sucede en los temas de violaciones en el mismo centro familiar, o sea, de padres a hijos o de tíos o no, entonces este acercamiento genera algún nivel de poder de ascendencia o de influencia en los familiares para que la persona pueda retractarse en relación a la violación. Entonces, esto puede ser evaluado como elementos que podrían generar peligro
de entorpecimiento de la actividad probatoria, ¿no? Más aún cuando son 5 familias alrededor de una sola. De tal manera que podríamos, o sea, con otras normas podríamos decir, oye, ten arresto domiciliario mientras tanto, o no te acerques a la víctima, etcétera, ¿no? Pero parece ser de que todos los elementos dan para que le puedan dar una prisión preventiva. Para mí me parece el tema que podría ser importante, podría ser el tema de la proporcionalidad de la medida, ¿no? Si bien es cierto, tenemos 26 años de pena privativa de libertad, pero estos jóvenes que ya son todos adultos, mayores, digamos, van a decir, no tienen antecedentes penales. Exacto. No han tenido nunca un proceso, son estudiantes, no se conoce. Tienen casa, hogar, etcétera. Van a tratar de argumentar también a su favor, como es normal y ordinario, para tratar de enfrentar el proceso en libertad y tratar de esclarecer su situación. Entonces, yo pienso que aquí el punto central va a ser principalmente si es proporcional o no la medida de prisión, ¿no? Correcto. Para enfrentar, mientras tanto, cautelarmente el proceso, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Ha sido el doctor Fernando Ugaz Segarra, abogado penalista, dándonos su punto de vista con la experiencia que tiene, por supuesto, sobre este tema que, insisto, ha golpeado enormemente al Perú. Y el tema está golpeando bastante en cifras. Mira, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dicho desde enero al 30 de septiembre de este año han reportado haber atendido 3.096 casos de violación sexual, es decir, un promedio de 344 casos por mes. O sea, 10 casos por día. Exacto. Poquito más de 10 casos por día.